Buenos días, tardes o noches. Soy Alexia Enrique Chávez Guerrero y les hablaré sobre la pared torácica. Los puntos que vamos a abarcar son generalidades de la caja torácica, aberturas, divisiones, huesos, articulaciones y movimientos. Iniciaremos con sus generalidades, en las que lo haremos de la estructura, la cavidad torácica, la pared osteocartilaginosa y sus funciones. Iniciando por la estructura. En su estructura tenemos que tiene forma de cono truncado. A esto nos referimos a como un cono con la punta cortada, con un corte transversal. E irregular. Cuenta con dos aberturas. Una torácica superior, que es estrecha, está despejada y permite continuidad con el cuello. Y la torácica inferior, que es relativamente grande y cerrada por el diafragma. La pared osteocartilaginosa está formada por el esternón, que se divide en manubrio, cuerpo y apófisis sifoides, las vértebras torácicas, que son 12 en total, los discos intervertebrales, las costillas, en las que tenemos reales, falsas y flotantes, y los cartílagos costales. La cavidad torácica está rodeada por la pared torácica y el diafragma, y se divide en compartimentos del mediastino y dos compartimentos pleurales. El mediastino se divide en anterior, posterior, medio e inferior, y el pleural se divide en parietal, que tapiza la pared torácica, y el visceral, que rodea los pulmones. En las funciones tenemos a la respiración, donde contiene a los pulmones y promueve la maquinaria necesaria para la respiración. En los que tenemos el diafragma, la pared torácica, huesos y articulaciones y los músculos que permiten el movimiento. También tenemos la protección de órganos vitales, los que se encuentran en el tórax como tal, en la cavidad torácica, por ejemplo, corazón, pulmones y grandes vasos. Y también protege vísceras abdominales como el hígado, el estómago, vasos y riñones, debido a la forma de cúpula de diafragma. Para darnos una idea de qué es una cúpula, es esta estructura, más o menos. En arquitectura sería de esta forma, sería como la parte superior del huevo. Entonces tiene una forma convexa en su exterior y cóncava en su interior. Y esta concavidad le permite el guardar o almacenar estos órganos en el interior de la caja torácica. En sus funciones también tenemos la conducción, que esta se da en la cavidad del mediastino, ya que en las pleurales tenemos a los pulmones. Eh, Esos son conductos para las estructuras que atraviesan el tórax, que van desde una región a otra, por ejemplo, desde cervical a abdominal, y otras estructuras que conectan con los órganos del tórax con otras regiones. En la abertura torácica superior tenemos que la apertura se inclina anteroinferiormente. Esto debido a que el manubrio es inferior a la vértebra torácica número 1, que de hecho es el límite posterior de esta abertura. El límite lateral es la primera costilla y sus cartílagos costales, y anteriormente el borde superior del manubrio. La abertura torácica superior es oblicua y tiene forma de riñón. Pasan a estructuras como la tráquea, el esófago, nervios, los grandes vasos, entre otras cosas, que proporcionan inervación, irrigación, drenaje de la cabeza, cuello y miembro superior. En adultos, esta abertura mide anteroposteriormente 6.5 centímetros y transversalmente 11 centímetros. La abertura torácica inferior está limitada posteriormente por la 12ª vértebra torácica, posterolateralmente por la pared de las costillas 11 y 12 y anterolateralmente por las uniones de los cartílagos costales de las costillas 7 y 10, 7 a 10, ¿verdad?, que forman los arcos costales. Y anteriormente por la articulación sifoesternal, que sería la articulación entre la apófisis sifoides y el cuerpo del esternón. Esta abertura torácica inferior es espaciosa y tiene un contorno irregular, oblicua, debido a que la pared torácica posterior
es más larga que la anterior. Al cerrar la puerta torácica inferior, el diafragma separa la cavidad torácica y abdominal casi por completo. Las estructuras que pasan del tórax al abdomen o viceversa lo hacen a través de la apertura que atraviesa el diafragma. La escúpula del diafragma asciende hasta el nivel del cuarto espacio intercostal y algunas vísceras abdominales como el hígado, el vaso y el estómago pues llegan a estas alturas. Se sitúan por encima del plano de la abertura torácica inferior, dentro de la pared torácica. Y ahora hablaremos de la pared torácica. Esta está constituida por las costillas, los cartílagos costales, el esternón, las vértebras torácicas y los discos intervertebrales. En las costillas tenemos que estas son huesos planos y curvos, con un interior esponjoso que contiene la médula ósea y hay tres tipos de costillas. Las costillas verdaderas que van de la primera a la 7, las costillas falsas que van de la 8 a la 10 y las costillas flotantes que van de la 11 a la 12. Hay que tomar en cuenta que no siempre es así con las falsas y las flotantes, ya que la décima puede llegar a ser flotante o falsa. Las costillas verdaderas se unen directamente al esternón mediante sus propios cartílagos costales. Las falsas se unen con la costilla superior a ella, con una unión indirecta con el esternón, y las flotantes, sus cartílagos no conectan con el esternón. De hecho, aquí podemos ver cómo están separadas. Las costillas típicas son de la 3 a la 9. Esas tienen una cabeza en forma de cuña, dos caras articulares separadas por la cresta de la cabeza. Un cuello que conecta la cabeza con el cuerpo a nivel del tubérculo, que este es la unión del cuello y el cuerpo, con una porción articular lisa que articula con la apófisis transversa de la vértebra correspondiente. En las costillas atípicas tenemos a la número 1, que tiene un cuerpo más ancho y casi horizontal, corto y curvo. Tiene solo una cara para articular con la vértebra torácica 1 y tiene dos surcos que cruzan transversalmente su cara superior, los vasos subclavios, separados por cresta y tubérculo del músculo escaleno anterior. La costilla 2, que también es atípica, es delgada y menos curva que la primera costilla. Tiene dos caras articulares para vértebra T1 y T2. Consta de un área rugosa superior por la tuberosidad del músculo serrato anterior y tiene un origen parcial de este músculo. Las costillas atípicas de la 10 a la 12 tienen una sola cara articular, como la primera costilla, y articulan con una sola vértebra. Las costillas atípicas de la 11 a la 12 son cortas y no presentan ni cuellos ni tubérculos. Y ahora hablaremos de los cartílagos costales. Estos son una prolongación de las costillas anteriormente, proveen flexibilidad a la pared torácica y su tamaño es creciente desde la primera a la séptima costilla y se insertan en el esternón. Y pues, evidentemente, como vemos aquí, decrecen de la séptima costilla en adelante. El arco costal está formado por las costillas 8, 9 y 10 y articulan con los cartílagos costales de arriba, formando a este. Ese es cartilaginoso, continuo y articulado. Separan las costillas y sus cartílagos costales los espacios intercostales. Los espacios se denominan de acuerdo al borde superior del espacio. Por ejemplo, el cuarto espacio intercostal es entre la cuarta y quinta costilla. Hay 11 espacios y nervios intercostales. Estos espacios están separados, ocupados por músculos y membranas intercostales, y dos grupos principales y colaterales. Estos son de vasos sanguíneos y nervios colaterales. El espacio de la costilla número 12 se le denomina espacio subcostal, ya que no se encuentra entre dos costillas, y el nervio espinal T12 se le llama nervio subcostal por lo mismo. Ahora hablaremos de las vértebras torácicas. Estas tienen dos fositas costales o hemicarillas bilaterales en los cuerpos vertebrales, y dos superiores e inferiores normalmente.
Tienen fositas costales en las apófisis transversas que articulan con las cabezas de las costillas, excepto en las últimas dos vértebras. Y tienen procesos espinosos largos en declive. La fosita costal superior e inferior están ubicadas en el borde posterior lateral, superior e inferior de los cuerpos vertebrales, de las vértebras típicas de T2 a T9. Se disponen en pares sobre las vértebras adyacentes, flanqueando un disco intervertebral interpuesto, formando una única fosa para recibir la cabeza de la costilla. Las apófisis espinosas se proyectan desde los arcos vertebrales. Son largas, inclinadas inferiormente, esto en las vértebras torácicas, y normalmente se solapan con la vértebra inferior. Recubren los espacios entre las láminas de las vértebras adyacentes, evitando así que objetos cortantes como un cuchillo penetren en el conducto vertebral y lesionen la médula espinal. Las caras articulares son superior e inferior. La superior es convexa y está orientada posterior y ligeramente al lateral, y las inferiores son cóncavas, orientadas anteriormente y ligeramente a medial. Las caras articulares definen un arco centrado en un eje de rotación en el cuerpo vertebral que permite movimientos de rotación, delimitados por las costillas. Como por aquí podemos ver en la imagen, está el eje de rotación en el centro del cuerpo vertebral y podemos ver que estas caras articulares permiten esa rotación. La vértebra típica torácica número 1 tiene las siguientes características. La primera costilla se articula solo con la vértebra torácica número 1 y esa tiene una hemicardia costal inferior típica. La vértebra típica T10 tiene un único par bilateral de fositas costales enteras, situadas parcialmente en su cuerpo y parcialmente en su pedículo. Y las vértebras atípicas T11 y T12 tienen un único par de fositas costales enteras situadas en sus pedículos. Ahora hablaremos del esternón. Este es un hueso plano y alargado verticalmente. Tiene una parte central de la porción anterior de la caja torácica y se divide en manubrio, cuerpo y proceso o apófisis sifoides. En adolescentes y adultos jóvenes están unidas por articulaciones cartilaginosas o sincondrosis. Estas se osifican en la edad adulta. El manubrio es el hueso más o menos trapezoidal, tiene una porción más ancha y gruesa del esternón, o es la porción más ancha y gruesa del esternón. En la parte central es cóncava del borde superior del manubrio y se encuentra en la incisura yugular. Ahí se encuentra la incisura yugular o supraesternón. Las incisuras claviculares del manubrio reciben a la clavícula, formando las articulaciones esternoclaviculares. La sincondrosis de la primera costilla es inferolateral a la incisura clavicular. El cartílago costal de la primera costilla está fuertemente unido al borde lateral del manubrio. El manubrio y el cuerpo del esternón se hallan en planos ligeramente formando la articulación manubrio-esternal. Su unión forma una proyección que se llama el ángulo esternal. Y ahora hablamos del cuerpo. Este es más largo y estrecho y delgado, localizado a nivel de la vértebra T5 y T9. Su anchura varía debido a las incisuras costales de los bordes laterales. Aquí tenemos la formación de cenebras que se dan en el desarrollo en el embrión. En las personas jóvenes son evidentes 4 esternebras o segmentos primordiales del esternón. Las cenebras se articulan en articulaciones cartilaginosas primarias o psicondrosis esternales. Al fusionarse la adultez se marcan 3 crestas transversas que representan las líneas de fusión o sinostosis. Y ahora hablaremos de la apófisis sifoides, que es la punta inferior del esternón. Es la porción más pequeña y variable del esternón, alargada y delgada. Tiene un extremo inferior al final de la vértebra T10, o es un extremo inferior. A menudo es puntiaguda, pero también puede ser en forma de romo, bífido, curviada y puede estar desviada lateral o anteriormente. Esa tiene cierta importancia como punto de referencia. La articulación sifoesternal señala el límite inferior de la parte central de la cavidad torácica. En esa unión también se localiza el ángulo infraesternal o subcostal.
formado por los arcos costales. Es un marcador de la línea media para límite superior del hígado, el centro teninoso del diafragma y el borde inferior del corazón. Ahora hablaremos de las articulaciones como tal, en la que iniciaremos con la intervertebral o entre vértebras. Esta es una sínfisis, una articulación cartilaginosa compuesta por un núcleo pulposo en el centro y un anillo fibroso en los laterales o en sus bordes exteriores. Cuentan con ligamentos longitudinales anteriores y posteriores que pasan por todas las vértebras. Permite flexibilidad de la columna y pequeños movimientos de rotación limitados. Después tenemos la articulación costovertebral. Esta es una articulación sinovial plana. Une la cabeza a la costilla con la fosita costal superior e inferior de las vértebras correspondientes y el disco intervertebral. Y se cuenta con ligamentos, que es el radiado e intraarticular de la cabeza a la costilla. Después tenemos al costo vertebral, que es una articulación sinovial plana. Une la cabeza a la costilla con la fosita costal superior e inferior de las vértebras correspondientes y el disco intervertebral. Los ligamentos que la conforman es el radiado e interarticular de la cabeza a la costilla. También tiene el ligamento costotransverso, que pasa desde el cuello de la costilla hacia el proceso transverso, y el ligamento costotransverso lateral, que pasa desde el tubérculo de la costilla hacia el vértice del proceso transverso. Fortalecen las caras anterior y posterior de la articulación. Además, hay abundantes ligamentos laterales en porciones posteriores o los arcos vertebrales de las vértebras que refuerzan estas articulaciones y limitan sus movimientos. Después tenemos las articulaciones costotransversas medias. La estructura de las superficies articulares que se muestran en cortes sagitales de las articulaciones costotransversas indican que las costillas de la primera a la 7 rotan alrededor de un eje que atraviesa longitudinalmente el cuello de la costilla. Después tenemos las costotransversas inferiores, que estas se deslizan. Después tenemos las articulaciones costocondrales. Esta articulación es cartilaginosa e iliana. Une el extremo lateral del cartílago costal con el extremo externar de la costilla y cuenta con ligamento, cartílagos y huesos unidos por periósteo, no en sí un ligamento como tal. Después tenemos la intercondral, que es una articulación sinovial plana. Articula cartílagos costales de las costillas 6, 7, 8 y 9. Y cuenta con los ligamentos intercondrales, que son ligamentos entre los cartílagos costales. Después tenemos la articulación esternocostal, que es una sincondrosis, articulación plana sinovial de la segunda a la séptima incisura costal, y une el primer cartílago costal con el manubrio del esternón, une la segunda a séptima cartílagos costales con el esternón, y cuenta con los ligamentos esternocostales radiados anterior y posterior, e interarticular. Después tenemos la articulación esternoclavicular, que es una articulación sinovial en silla de montar. Une la extremidad esternal de la clavícula con el manubrio y el primer cartílago costal. La articulación está dividida en dos compartimentos por un disco articular. En los ligamentos tenemos los esternoclaviculares anteriores y posteriores y los costoclaviculares. Después tenemos el manubrio esternal, entre el manubrio y el esternón. Esta es una sínfisis fibrocartilaginosa. Une al manubrio y el cuerpo del esternón y en ancianos tiende a funcionarse y se convierte en sinostosis. Después tenemos la sifoesternal. Es una sincondrosis y es la unión entre la apófisis sifoides y el cuerpo del esternón, que en ancianos a menudo se fusiona y se convierte en sinostosis como la pasada.
Ahora hablaremos de los movimientos. Cuando se elevan las costillas superiores, aumentan el diámetro anteroposterior del tórax, que ese se le denomina movimiento palanca de bomba de agua. Esto por la elevación del esternón como tal y junto a ellas las costillas, como si tomaras el esternón como una palanca y lo levantaras, pues más o menos esa función, pero mediante los músculos del cuerpo. Y después tenemos el movimiento de asa de cubo, que son las porciones medias de las costillas inferiores que se mueven lateralmente cuando están elevadas, aumentando el diámetro transverso. Y eso sería todo. Aquí están las referencias de las cuales saqué la información y muchas gracias por su atención.